Yo recuerdo mirarme y decirme, ¿quién te va a querer? Con 27 años me di cuenta que cada vez que yo rechazaba a mi cuerpo, estaba rechazando también a esa niña que en su momento fue lo que mejor supo hacer. Voy a seguir dándole el poder a todas esas historias y a todas esas personas de seguir cagándome la vida al día de hoy, o voy a reinterpretar todo eso. Y te juro que a día de hoy, si pudiese retroceder el tiempo, te lo juro que no cambiaría nada. Durante muchos años pensé que mi peso era un castigo, me avergonzaba de mi cuerpo, me rechazaba a mí misma y creía que si algún día lograba adelgazar, por fin iba a sentirme mejor conmigo mismo. Fran, sé que durante mucho tiempo viviste, ¿no?, tu cuerpo desde ese lugar y hoy en el poder de reinterpretar nos vas a contar cómo pasaste de ver tu peso como una carga a entender que en realidad pues fue una de las experiencias que más te llevó a mirar hacia adentro, ¿no? Más te ayudó a conocerte y por supuesto más te ayudó como a transformar tu vida. Esta es una historia muy personal, pero que probablemente muchos de las personas que nos están escuchando, pues les va a resonar. No solo quizá no en el nivel de cuerpo, sino a lo mejor en algún punto de su vida. Así que, Fran, llévanos a ese lugar, cuéntanos un poquito más, cómo empezó tu historia con el peso y con todo lo que vivías con tu cuerpo en ese tiempo. Eh, Ay, ya, es que fuerte cuando escuchaba la frase, sí, que te la comenté, que me lo decía durante tanto tiempo, ¿no? Cómo vivía mi peso desde ese castigo, avergonzándome conmigo misma, rechazándome. Y mientras te escuchaba, me acordaba de tantas y tantas pacientes con las que he trabajado y que me decían lo mismo, como ese rechazo constante del cuerpo. Y el dolor que eso genera, el dolor de mirarte al espejo y, y hablarte tan mal. Yo recuerdo mirarme y decirme, pero mírate gorda, fea, cerda, tu cuerpo, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Es que ¿quién te va a querer? Ay, es tan duro. Y por supuesto que durante muchísimos años no le contaba a nadie que me hablaba así, o sea, a nadie, ni siquiera en momentos que iba al psicólogo o al psiquiatra, porque además de tener 17 kilos más de sobrepeso, llegar a la obesidad, también tuve dos episodios de anorexia y bulimia a los 15 y a los 17, donde ahí efectivamente ya mi mamá me llevaba a psicólogo, a psiquiatra, y obviamente nunca le reconocía que yo me hablaba así. De hecho, les negaba que tenía anorexia o bulimia, porque como, claro, como yo pesaba en ese entonces, sí, 76 kilos, 76, sí, y llegué a 58, yo con 58 kilos me seguía viendo normal. Tú no me veías a mí en la calle y me decías, ay, esta persona está muy flaca, porque yo tenía un peso normal. Entonces también obviamente los profesionales le decían a mi mamá, pero si ella está bien, ella está bien, ella está en un peso normal, lo que pasa es que antes estaba gorda. Hombre, que sí, que lo entiendo, que tenía obesidad, pero yo había dejado de comer. Yo bajé esa cantidad de peso en un mes y medio, ¿vale? Con 15 años, con 17 años. Yo dormía todo el día, no tenía energía para hacer nada. Entonces, bueno, ya otro tema, ¿no? Pero me acordé de esto también que es súper importante, que si hay una madre que está viendo que su hija no está bien o ve esos cambios tan brutales, también como profesionales tenemos que ver más allá. Porque obviamente yo me veía normal. Yo usaba una talla 38, pero claro, yo pasé de una talla 46 a una talla 38 en un mes y medio. Eso es alarmante. Entonces, claro. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque durante muchos años, obviamente no lo contaba a nadie que yo me sentía así. Es más, yo recién a los 27 años, cuando entré en el mundo del desarrollo personal y empecé a entender mi historia, recién a mis 27 años yo reconocí que tuve dos episodios de anorexia y bulimia a los 15 y a los 17. Yo hasta mis 27 años lo negaba. O sea, se lo negaba a mi mamá rotundamente. Me acuerdo que incluso mi hermana, cuando me pillaba, compartíamos con mi hermana baño, o sea, en nuestra casa teníamos un baño para las dos, entonces ella veía, por ejemplo, restos de vómito en el baño y yo me acuerdo que ella se lo decía a mi mamá y yo lo negaba y lo negaba y lo negaba. Entonces, realmente hace años atrás me hubiese sido
imposible, ¿no? Como contar todo esto que voy a contar en este episodio, de todos esos años de rechazo con mi cuerpo, de todas las mentiras que tenía alrededor de mi cuerpo, porque me sentía tan avergonzada de comer escondidas. O sea, yo también recuerdo a mi mamá, por ejemplo, que tenía comida en la despensa y decía, oye, ¿qué pasó con este chocolate? Oye, ¿qué se comió no sé qué? Y yo me hacía la loca. De hecho, me acuerdo súper chica y pensaba, es que si me como solo un trozo de chocolate, se va a dar cuenta. En cambio, si me como el chocolate completo, quizás ella va a pensar que nunca lo compró. Entonces, claro, de hecho lo pienso y ya me empiezo a emocionar, ¿no? Como todo ese sufrimiento. A lo que voy, que esto hace muchos años atrás nunca lo hubiese contado. Me avergonzaba muchísimo de cómo era, ¿no? De cómo actuaba. Pero a día de hoy hemos decidido contarlo en este capítulo y quiero contarlo abiertamente porque como tú bien dijiste, ¿no? Es un tema que vemos día a día en nuestra escuela, es un tema que con todos los profesionales que trabajamos y que ayudamos a que se formen desde nuestra metodología integral, tienen muchos casos como estos y gracias al poder de la reinterpretación de lo que va en nuestro podcast y de lo que vamos a hablar, he ido logrando reinterpretar toda esta historia. No, obviamente no me es fácil contarla de esta manera, podría sentir cierto tipo de exposición, ¿sí? Como si podría ser esa interpretación de que me estoy exponiendo, pero como estamos en el poder de reinterpretar, voy a reinterpretar todo eso y estoy sintiendo que voy a compartir hoy, al día de hoy abiertamente todo este pasado, toda esta historia, con el fin de si a ti te está pasando, ayudarte a reinterpretarlo de otra manera y si a tus pacientes les pasa, decirte que es importante que nos formemos para poder ayudar a sostener a la persona en este camino, ¿sí? Entonces, claro, para mí, durante 27 años, todo el tema del cuerpo, del peso, realmente lo tomaba como un castigo, totalmente. O sea, era un rechazo constante, era, O sea, era, podríamos, Fran, permite que te corte un por momento. favor, O sea, eh, ¿estabas reinterpretando lo que te estaba pasando con tu cuerpo y con la comida en ese momento como un castigo? totalmente, todo era un castigo. Era como que algo siempre. O sea, el castigo en el fondo venía porque yo, a ver, voy a adelantar cierta parte de. Esto podría hablarlo ya en el poder, en el momento de reinterpretar, sí, pero en el fondo yo sentía que yo nunca era suficiente, ¿vale? Entonces, fíjense esto, ¿vale? Atención porque esto sí que le pasa a mucha gente, así que a ver si a ustedes les pasa lo mismo. Como yo sentía que nunca era suficiente, me sentía culpable por sentir que yo nunca era suficiente. Entonces, inconscientemente y conscientemente también, ¿qué merece un culpable? ¿Merece algo bueno o merece un castigo? Un castigo, ¿verdad? Con lo cual, yo constantemente, como sentía que yo nunca era suficiente, me sentía culpable por ello, me castigaba constantemente. Me castigaba hablándome mal, me castigaba estando en relaciones súper tóxicas y me castigaba comiendo de una manera súper dañina para mi salud, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo vivía eso, o sea, vivía mi manera de comer, mi ansiedad por la comida, mi cuerpo, mi obesidad, mi resistencia a la insulina. Era como, en el fondo, un castigo constante y una sensación de rechazo y de vergüenza conmigo misma constante. Luego, me obsesioné tanto creyendo que todos mis problemas se debían a que yo era gorda, a que estaba fea, a que, claro, yo siempre pensaba, ¿no? Sobre todo, estoy hablando en tema de cuando era chica, en adolescente, sobre todo adolescente, como que veía, no sé, a compañeras que le iba bien, que los chicos las trataban bien, sus parejas, etcétera. Entonces yo siempre pensaba, es que si yo fuera flaca sería más feliz. Es que si estoy segura que si yo fuera flaca mi vida sería más fácil. Es que todo lo que me pasa es porque soy gorda. Es que si yo fuera flaca me cuidarían más, etcétera, etcétera. Fue tal mi obsesión pensando eso que a los 15 tuve un periodo de anorexia y bulimia, donde efectivamente conseguí estar flaca, pero seguía sintiéndome igual de mal conmigo misma. Entonces dije, hombre, tengo los mismos problemas y tengo hambre, no tengo energía para hacer nada, vuelvo a comer, volví a subir 17, 18 kilos.
Y a los 17 de nuevo entro en anorexia y bulimia, porque de nuevo estaba en intercambio en ese momento. Yo me fui de intercambio a Finlandia, terminé el último año del colegio en Finlandia, y me acuerdo que lo mismo, en el grupo éramos más de 100 alumnos de intercambio. Y claro, las flacas veía que estaban mucho más felices, tenían más panorama, ¿sí? Y a mí como que a veces me dejaban un poco de lado porque era la gordita. Entonces de nuevo la misma sensación. Es que si yo fuera flaca, estaría la gente más conmigo. Entonces mi segundo periodo de anorexia y bulimia lo tuve en Finlandia. Estaba trastornada, me quedaba hasta las 3 de la mañana leyendo información, contando calorías, castigándome si había comido mucho. Me obligaba a salir a correr, aunque no me podía ni levantar porque no tenía energía. Eh, y luego me di cuenta una vez más de lo mismo. O sea, estoy flaca, pero sigo teniendo los mismos problemas y sintiéndome mal. Volví a comer. De hecho, cuando a veces me preguntan, Fran, ¿y cómo saliste de esos episodios de anorexia y bulimia? Digo, por eso mismo. La verdad es que me daba cuenta que seguía igual de mal, pero con hambre. Había sumado otro problema. Obviamente que eso fue mi caso. La mayoría de los casos necesitan tratamientos largos, intensivos, en trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? O sea, hay que ir teniendo ojo con eso. Entonces, siempre sentí eso, que era como un castigo. Entonces, cuando, claro, a los 18 elegí carrera, elegí nutrición, dije, listo, aquí sí que voy a aprender exactamente cómo armar las pautas, exactamente cómo hacer dietas de 1000 calorías, por decir alguna tontería, ¿sí? Y lo voy a hacer. Entonces, esa era como toda mi narrativa interna. Oye, Fanny, ¿qué fue lo que empezó a cambiar como esa mirada, ¿no? O sea, ¿qué aprendiste o qué herramienta encontraste quizá, ¿no? Que te permitió como pues salir un poco de eso, ¿no? Ver todo de una manera totalmente distinta a como la estabas viendo. Bueno, como les comenté en el episodio 1, ¿sí? Cuando pensaba dejar mi carrera de nutrición, realmente ese fue mi mayor regalo. Porque cuando empecé a dejar, o sea, pensé en dejar la carrera, ¿sí? Fue cuando el año 2014 me vine a España y comencé a hacer el máster de coaching e inteligencia emocional. Y entonces ahí todo cambió. Entonces, de hecho, si seguimos reinterpretando la parte profesional, lo que al principio significaba como, ay, casi que me había equivocado de carrera, no, o sea, fue la misma nutrición y fue el no encontrar las herramientas necesarias en esa nutrición tradicional, que es la que nos enseñan la mayoría de los programas de nutrición. Te hablan del cuerpo, del gasto calórico, de los requerimientos, pero no te hablan de cómo está la persona. No te hablan de qué está buscando la persona en la comida que no encuentra en su vida. Entonces el año 2014, cuando me vine a España y empecé en este mundo de la inteligencia emocional, la PNL, programación neurolingüística, coaching, etcétera, me empecé a dar cuenta de tantas cosas y me acuerdo que, claro, al principio cuando empecé a hacer el máster yo no entendía por qué teníamos que practicarlo nosotros. De hecho, yo venía de un mundo súper académico, ¿sí? De 7 años de carrera, con mi pregrado y posgrado. Y claro, ahora lo pienso, digo, pero si la mayoría de mis clases en la universidad en Chile teníamos todos trastornos de la conducta alimentaria, pero claro, como no nos tratábamos a nosotros mismos, no lo veía. Pero claro, en un máster de desarrollo personal tienes que aplicártelo a ti. Entonces yo al principio era, pero qué despropósito esto, qué pérdida de tiempo, tú a mí enséñame teoría, teoría. Y era como, no, venga a la práctica. Yo, pero ¿qué importa si yo quiero aprender esto para los demás? No, pero ¿qué pasa contigo? Claro, y entonces empecé a aplicarme todas estas herramientas y sobre todo con la programación neurolingüística. Hay una técnica que de hecho en la escuela enseñamos mucho, que los profesionales que están les encanta porque ven que es súper útil en los tratamientos, eh, que es todas las técnicas de línea de vida, ¿sí? Las líneas de tiempo. Entonces cuando empecé a hacer estas líneas de tiempo, como que todo mi inconsciente se iba siempre a mi primera infancia, a mi primera infancia. Yo decía, pero ¿qué pasa acá? Entonces casi que me estoy tratando la ansiedad de que anoche me acabo de comer un chocolate entero, tenía yo en ese momento 27 años, ¿por qué me sigo viendo como una niña de 6 años? Yo no lo entendía, era como, pero ¿qué pasa? O me estoy tratando, no sé, ese rechazo que sentí en la universidad y por qué mi mente se va a los 6 años, por qué mi inconsciente llega ahí. Y claro, ahí me empecé a dar cuenta de todo. Empecé a aprender, sí, también me empecé a meter ya desde el 2015 en todo el mundo de la neurociencia, de cómo se forman los patrones de conducta. Entonces empecé a darme cuenta que, claro, ¿por qué iba a los 6 años? Justo a los 6 años, claro, y porque además que yo veía fotos mías de antes de 6 años y yo no era gordita, no tengo esa sensación de andar comiendo escondida como si lo hacía más grande. Y claro, empecé a entender que yo justo a los 6 años fue cuando mis padres se separaron. Entonces,
mi papá se fue y se fue y se fue. Entonces, el vacío que yo sentí fue tan grande. Además, cuando empecé a estudiar todo esto de los patrones de conducta, sistema de creencia, empecé a descubrir todo lo que es los patrones de infancia, ¿sí? Toda la parte del niño interior. Entonces empecé a darme cuenta de esto y dije, claro, yo sí me acordaba de eso. El, el, el niño, ¿sí? Un niño, una niña, cuando somos niños somos muy yoístas. Somos súper egocéntricos, pero no porque queramos ser egocéntricos, sino que porque nuestras ondas cerebrales de nivel consciente, que son las que distinguen entre tú y el otro, no están desarrolladas. Esas ondas cerebrales comienzan a desarrollarse a partir de los 7 años. Con lo cual, todo lo que pasa antes de los 7 años, el inconsciente entiende que te está pasando a ti, porque tu inconsciente no distingue entre el otro o tú. Entonces, claro, yo sí recuerdo de sentir como, tal vez si me hubiese portado mejor, mis padres no se hubiesen separado. Quizás si no hubiese peleado con mi hermana, mis padres no hubiesen peleado. Quizás si hubiese sido la primera de mi clase, mi papá no se hubiese ido. Quizás si yo hubiese sido suficiente. Una vez más, ¿verdad? Es que tú no eres suficiente, es que la culpa fue tuya, es que fue tu error. Y yo sí recuerdo haberla vivido así. Era como esa sensación constante de, veía en mi casa gritos, pelea, y era como, ay, no quiero hacer nada porque que no vuelvan a pelear, que no vuelvan a gritarse, ¿no? Y a los 6 años, cuando ya efectivamente mi papá se va, sentí, claro, un vacío tan grande, porque obviamente la Fran adulta puede entender, ¿no? Que un matrimonio se acabe. Es más, si lo veo retrocediendo el tiempo, doy gracias que eso sucedió, porque era un matrimonio con muchísima consecuencia en toda nuestra familia, en todo nuestro entorno, ¿no? De cómo se estaba llevando esa relación. Pero una niña de 6 años no lo entiende. Una niña de 6 años no entiende que el papá se haya ido, cree que es problema de ella. No entiende que su papá no esté y no la vea. Cree que ella no es lo suficiente para que su papá se quede con ella. Una niña de 6 años no entiende por qué en un día del padre en el colegio están todos los papás y su papá no está. No lo entiende. Entonces, claro, a su vez, en ese momento mi mamá también quedó destrozada emocionalmente. Es una separación con 2 niñas pequeñas, con todo lo que significaba en esos años. Yo recuerdo en el colegio, por ejemplo, algunos compañeros decirme, es que ya no puedo jugar contigo, porque mi mamá me dijo que no puedo juntarme con niños de padres separados. O sea, imagínate. Fuerte. Mm. Claro, porque estamos hablando hace más de 30 años. Entonces, hace más de 30 años, recuerdo que los hijos de padres separados éramos los diferentes, los especiales, lo que los estudios dicen, que después estos niños cómo terminan. Entonces, más encima, la soledad en la casa, quedarte sin papá, ver a tu mamá destrozada emocionalmente, sentir que prácticamente la culpa de todo esto era tuyo. Y más encima en el colegio, donde puede ser otro ambiente, donde uno va y quiere despejarse, era como, no, no podemos jugar contigo porque eres hija de padres separados, eres una mala junta. Entonces fue como tan grande todo esto que obviamente con 6 7 años se me hizo un mundo, o sea, ¿cómo se gestiona todo esto? Y se los cuento, no me es fácil, de hecho me estoy emocionando cuando recuerdo esto, pero lo cuento porque creo que mi misión también como profesional es poder abrirme y hablarlo directamente porque no es fácil. Y muchos de nuestros pacientes que les pasa esto no es fácil, pero obviamente podemos acompañarlos de una manera muy acertada. Y es lo que en el fondo estamos mostrando aquí. Entonces, claro, cuando empecé a hacer todos estos ejercicios de PNL, me di cuenta que esa niña que se le hizo tan grande todo esto, encontró en la comida un refugio. Entonces, en lugar de ver que la comida era tipo mi enemiga o lo peor que me había pasado, empecé a hacer una reinterpretación tan profunda de agradecimiento a la comida, porque me di cuenta que en todo ese tiempo que me sentía súper sola, rechazada, abandonada, la comida había sido mi refugio, había sido mi compañera, había sido esa vía de escape a tantas cosas que sentía. Porque con 6 7 años no tenía la conciencia para hacerlo de otra manera. No podía hacerlo de otra manera. Y obviamente la adulta responsable que se quedó con nosotros no estaba bien, mi mamá tampoco estaba nada de bien, tampoco, ¿qué le voy a pedir a ella? No podía ver más allá si también estaba viviendo todo su proceso. Entonces con 27 años me di cuenta que cada vez que yo rechazaba mi cuerpo, rechazaba mi manera de comer, estaba rechazando también a esa niña que en su momento fue lo que mejor supo hacer. Y dije, ¿por qué seguir
peleándome con ella. ¿Por qué no mejor reconciliarme y abrazarla? Y hoy, desde la mujer de 27 años, poder reconstruir esa historia. Me di cuenta que lo que pasó, pasó. ¿Qué vamos a hacer con ello? Y efectivamente, o sea, ojalá nadie tuviese que vivir ese tipo de situaciones en su infancia. Hay situaciones súper dolorosas, hay personas que tienen infancias súper dolorosas, llenas de violencia, de abuso, de miles de cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? Y eso me di cuenta, dije, vale, ¿qué voy a hacer? Ojalá nunca hubiese pasado eso. Ojalá nunca hubiese tenido que ver todo lo que tuve que ver. Ojalá nunca hubiese tenido que escuchar todo lo que tuve que escuchar. Pero ya fue, ya pasó. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir dándole el poder a todas esas historias y a todas esas personas de seguir cagándome la vida al día de hoy. ¿O voy a reinterpretar todo eso y tomarlo como un aprendizaje que me sirva como un motor en mi presente para construir otra vida, para construir otro futuro? Y eso fue lo que decidí. Y me empecé a mirar con amor. Y cada vez que empecé a sentir ansiedad por la comida, empecé a decirme, tranquila, estoy contigo. Estás a salvo. Ya no estás sola. Estoy contigo, porque empecé a entender que era esa parte mía inconsciente, esa parte niña, esa parte mía, si lo hablamos desde la ciencia, que formó todos esos patrones de alimentación desde un lugar de tristeza, de angustia, de abandono, de vergüenza, que volvía a aparecer. ¿Por qué? Porque al día de hoy, cuando me pasaba otro tipo de situaciones que no sabía cómo abordar, o por ejemplo estaba en España, me sentía lejos de mi país, de mi mamá, que la extrañaba muchísimo, aunque pasaba con ella muchos meses al año, pero aún así, ¿no? Me sentía sola en otro país, o no sé, conocía gente y luego no me invitaban a su cumpleaños, por decir algo, se volvía a despertar ese rechazo. Al despertarse ese patrón, volví a querer comida, porque era lo que mi inconsciente grabó. Entonces empecé a tener una conciencia mucho más profunda de mí, de mi comportamiento, de mi historia, y me empecé a dar cuenta que a medida que yo iba trabajando eso y sanando esa temprana infancia, mi vida se iba recolocando de otra manera. Empezaba a tener más recursos. Me empezaba a dar cuenta que sí, efectivamente, la comida estaba disponible para mí, pero desde la Fran adulta empezaba a entender que no era la solución. Y tampoco era la solución rechazarme y criticarme, sino que ¿qué hay acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está mostrando esta situación? Y entonces empecé a entender que mi relación con la comida no era más que el reflejo que la relación que tenía conmigo misma. Y a medida que yo iba sanando la relación conmigo misma, naturalmente se iba sanando la relación con la comida. Mi manera de comer en el fondo era el síntoma de algo mucho más profundo. Y si yo simplemente seguía como en esa nutrición tradicional, enfocándome en una dieta, en una pauta, no solucionaba nada. Y cuando aparecía esa ansiedad, aparecía esas ganas, venga, ¿qué hay acá abajo? ¿Qué hay? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué herida se está despertando? Y ahí es cuando empecé a trabajar profundamente en mi niña interior, en mis patrones de conducta, en mis patrones de alimentación y empecé a cambiar en el fondo mi historia con el peso. Oye, Fran, primero que nada, muchísimas gracias por contarnos un poquito de tu historia. Como tú dices, muchas veces no puede ser, no es fácil, ¿no? Sobre todo lo que tú dices, esa parte de exponerse, ¿no? A Mm. todos los que nos están escuchando, pero te lo agradecemos de corazón porque estoy segura que muchos nos sentimos identificados, no precisamente en el tema de la comida, pero sí en algunas otras áreas de nuestra vida. Entonces, para continuar, a ver si lo entendí. Entonces, lo que durante mucho tiempo para ti fue vivirlo como un castigo, al final te llevó a conocer un camino mucho más profundo, ¿no? Pues con muchísima más conciencia, en donde hay muchísima más transformación, en donde pudiste hacer esa reinterpretación, ¿no? De cómo vivir ahora. Y bueno, de todo lo que nos has contado, ¿no? ¿Cómo empezaste o qué herramienta en especial, o hay una herramienta pequeñita para todos los que nos están escuchando que quieren como salir de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la herramienta que podríamos aplicar mañana mismo para poder empezar esta transformación? Eh, a ver, como bien lo sabemos, nosotros que ya llevamos tanto años en esto, ¿verdad? Ojalá pudiese haber, chicos, una sola herramienta que yo le dijera, esta es la herramienta clave, si aplican esta herramienta, todo va a cambiar, todo va a mejorar. Eh, Ojalá, ¿sí? Ahora, puede ser que sí, porque obviamente la que a ti te hace sentido en ese momento, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Entender que personalmente me pasó que el coaching solo se me quedaba un poquito corto.
La inteligencia emocional sola se me quedaba un poco corta. La programación neurolingüística sola se me quedaba un poco corta. La neurociencia, la epigenética sola, un poquito corta. La meditación sola, un poquito corta. Entonces, ¿qué? Ahí fue cuando empezamos a desarrollar sí, la escuela y las metodologías de ir tomando de distintas disciplinas, de distintas técnicas, para poder hacer como algo integral. Entonces, por ejemplo, toda la parte de preguntas poderosas es muy importante, porque si tú quieres tener mejores respuestas en tu vida, necesitas hacerte mejores preguntas. Entender toda la parte, por ejemplo, de líneas de tiempo, de líneas de vida, de dónde viene todo esto. Ir trabajando a nivel consciente e inconsciente es súper importante. Entender que tu inconsciente marca y determina el 95% de tu día. ¿Y qué pasa? Que ese inconsciente se forja principalmente en la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, donde no tenemos ondas conscientes, con lo cual todo lo que experimentamos, vivimos, sentimos entre los 0 y los 7 años va a nivel inconsciente. Con lo cual tu temprana infancia no es algo que quedó en el pasado, tengas la edad que tengas. Es algo que determina el 95% de tu presente. Trabajar ahí. Entender que muchas veces cuando me ponía objetivos y no los cumplía no era porque tenía una falla, sino que mi consciente solamente determina el 5% de mi momento presente. Con lo cual, si ese 95% no está alineado con lo que quiero, no lo voy a conseguir. En mi caso, como les contaba, sentía que no era suficiente, que siempre había un problema en mí, me avergonzaba de mí, que era como que lo que sucediera porque yo no era buena, yo. Y claro, cuando reinterpreté todo eso, darme cuenta que que no es así, ¿verdad? Eso todo pudo cambiar. Y por supuesto que podemos trabajar desde distintas perspectivas. Una persona, por ejemplo, un paciente que es una persona que es más analítica, por ejemplo, podemos trabajar de todo el tema desde la neurociencia, la onda cerebral, explicarle la onda beta, alfa, gamma, delta, etcétera, y cómo entrar en esa onda y cómo reprogramarla, ¿vale? Una persona así como más media podemos trabajar en todo el tema del sistema de creencias, ¿vale? Cómo son tus creencias, porque eso determina tu realidad. Y una persona que es un poco más así emocional, en este caso, en mi caso, a mí me encantó y me encanta hasta el día de hoy trabajarlo desde la perspectiva del niño interior. Realmente el niño interior es sinónimo de decir sistema de creencias, ¿vale? Y eso realmente es también de toda la parte como hablamos de neurociencia, ¿no? De cómo se va forjando los niveles de conciencia y las ondas cerebrales. Entonces, me encanta poder expresarlo de distintas perspectivas, porque así también podemos trabajar con distintos tipos de pacientes. Y personalmente a mí me encantó trabajar como todo el tema del niño interior. Eh, Empezar a automaternarme. Sí, el automaternaje, que también lo vemos en la escuela, es súper importante. Convertirte en esa madre, en ese padre que en su momento necesitaste y que hoy puedes convertirte tú. Dejar de... Es que ya ni siquiera yo lo veo... Mira, fíjate cómo lo he reinterpretado. Antiguamente, también hace años atrás, si hubiese hablado de este tema, hubiese dicho, vale, dejar de culpar, sí, o a mi mamá, a mi papá, a mi entorno, etcétera. No, es que ya ni siquiera pienso en culpar. De hecho, aquí en la casa lo digo con los niños, ¿no? Cuando mi hijo mayor sobre todo me dice, es que él tiene la culpa. Y le digo, Mateo, la culpa no existe, ¿vale? No existe, no te va a servir de nada. Si existe la culpa, digo, ¿dónde está? Le digo, muéstramela. No sé, le digo, porque no existe, le digo, ¿vale? Lo que existe son responsables y soluciones. ¿Vale? Pasó esto, vale, yo soy responsable, pasó esto, ¿qué solución tenemos? Entonces, el día de hoy yo ni siquiera busco culpable, digo culpa de ellos, nada. A día de hoy, lo que sí pienso, primero, ¿vale? Fue responsabilidad de X personas, efectivamente, como un niño no tengo esa responsabilidad, perfecto. Pero al día de hoy yo sí soy responsable de mí. Al día de hoy soy responsable de mí y es más, tomo esa responsabilidad. Porque yo elijo ya no darle poder a una historia o a ciertas personas de seguir marcando de esa manera mi vida. Aprendí a entender que el soltar, el perdonar, es como que incluso me puede decir, pero ¿cómo puedes perdonar a tu papá después de todo? Es que no es por él, es que es por mí. Porque, como bien decía Buda, ¿sí? El rencor significa que o sea, es como tomar veneno tú esperando que el otro se muera. No tiene sentido. Dije, es que esto es por mí, es que yo me voy a liberar de esto.
entender que de verdad hicieron lo que pudieron. ¿Lo hicieron como el culo? Sí, ok. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta el día de hoy voy a seguir con eso? No, 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 no. Es que no, porque he aprendido y sigo aprendiendo día a día a quererme lo suficiente para yo no hacerme ese daño. ¿Vale? Elijo hacerme responsable de mí, elijo reinterpretar mi historia y entender que ese es un tremendo regalo que también le hago a mi niña interior. ¿Dónde está mi niña interior? Depende de cómo cada uno lo quiera ver, ¿no? De manera romántica, puedo decir en mi corazón, de manera científica, en toda la parte de mi cerebro, ¿no? En todos mis patrones de conducta está. Y además, si vamos a la neurociencia, está comprobado que todos tenemos el poder de generar nuevas conexiones neuronales. La neuroplasticidad es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida, con lo cual puedo generar nuevos patrones, puedo generar nuevos puentes. Y sé que quedarme en el fondo pegada en ese sufrimiento, no me va a ayudar a construir la vida que realmente quiero. Con lo cual elijo tomar ese sufrimiento, abrazarlo y convertirlo en el fondo en sabiduría y en energía para poder seguir aprendiendo, aplicándolo, tratando de ser mejor persona y mamá, porque ahora también para mí es un desafío también, ¿no? Ser mamá y no repetir ciertos patrones y por supuesto también a nivel profesional estar preparándome, atendiendo y ayudando a todos los que confían en nosotros. Evidentemente, así como dices, Fran, no existe una sola herramienta, existen muchas herramientas, tanto de coaching, de PNL. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como ir a una heladería, ¿no? Entramos 5 amigos a la heladería y todos vamos a elegir helados distintos. ¿Todos están buenos? Por supuesto que sí, ¿no? Pero cada uno, pues, elige lo que dentro de su mapa le gusta más y le viene mejor en ese momento. Así que, Fran, y si alguien nos está escuchando ahora, que quizá se siente pues avergonzada de su cuerpo, ¿no? Que lucha con su peso cada día, que lleva años quizá pues en dietas, creyendo que su cuerpo pues es el problema. ¿Qué le dirías, ¿no? Desde todo lo que nos has contado hoy. Eh, Sé que no es fácil. Sé que no es fácil mirarte al espejo y ver un cuerpo que estaba acostumbrado a rechazar, a sentirte avergonzado. Eh, pero es tu cuerpo, es el cuerpo que tienes hoy. Y desde ese rechazo, desde esa vergüenza, te prometo que se hace súper, súper cuesta arriba cambiarlo. Yo esto tampoco lo entendía y por eso me rechacé durante tantos años. Bien, hasta que, insisto, podemos entrar en plano ahora súper científico, ¿sí? Eh, tus, las emociones que tú tienes contigo y con tu cuerpo liberan sustancias químicas en tu sangre. Con lo cual, mientras más odio, rechazo y vergüenza tú sientas contigo, sigues liberando esas sustancias químicas a tu sangre. Eso repercute directamente a tu cortisol. Aumenta el cortisol. El cortisol aumentado de manera crónica genera una inflamación crónica de bajo grado. Eso abre la puerta a más del 90% de las enfermedades, incluida la obesidad. Con lo cual el rechazarte constantemente hace que químicamente siga favoreciendo el subir de peso. Bien, si queremos verlo desde ese punto. Entonces, no ganamos nada desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista biológico, todas tus emociones y todos estos químicos que se liberan generan proteínas. Tus tejidos siguen estando inflamados, porque biológicamente la proteína es la parte de la estructura, con lo cual tu cuerpo se sigue inflamando, sigue prevaleciendo enfermedades, ¿vale? Y desde el punto de vista emocional, no mereces eso, de verdad. Nada de lo que hayas hecho, ni de lo que te haya pasado, ni lo que haya sucedido, te convierte en una mala persona, en una persona que necesita castigarse constantemente y ser cruel con ella misma. No, de verdad, todos nos hemos equivocado. Yo era súper crítica conmigo, es que no te imaginas cuánto. Hasta que un día pensé y dije, pensé por ejemplo, no sé, en mi marido, que es alguien que amo pero profundamente. Y obvio que se ha equivocado, obvio que la ha cagado. Y cuando y yo, ¿qué he hecho? Digo, al final lo he entendido y lo he perdonado. ¿Y por qué conmigo no lo hago? Entonces, ya está, perdónate. Y es más, es que cuando empiezas a conocerte y abrir los ojos, que ni siquiera es perdónate, es que ámate, entiéndete, compréndete, porque no has hecho nada malo. ¿Vale? Entonces, busca ayuda real, busca ayuda que te resuene, ¿bien?
Si eres profesional y ves que te está pasando estos casos en consulta y no sabes cómo abordarlo, prepárate, fórmate. Hazlo por ti y hazlo por esa persona que confía en ti, que está ahí. El peso, para mí, de verdad pasó de ser como mi mayor maldición y problema y el centro de mis problemas casi, de bullying, de autoestima, de todo, a ser un regalo maravilloso. Porque además de permitirme trabajar en mí, en mi historia, en aprender y en sentirme orgullosa también del camino que he hecho, fue lo que me llevó a la carrera que tuve y a seguir buscando y actualmente poder ayudar a miles y miles de personas en todo el mundo. Y creí que nunca, nunca iba a llegar el momento de mirar atrás y te juro, ya que a día de hoy, si pudiese retroceder el tiempo, te lo juro que no cambiaría nada. Agradezco mi obesidad, agradezco mis noches de ansiedad, de comer a escondidas en mi habitación, agradezco esos episodios de anorexia y bulimia que lo pasé súper, súper mal también, pero te juro que todo eso también a día de hoy es lo que me ha permitido ser la profesional y persona que soy y poder ayudar en mi profesión no solamente desde una teoría, sino también desde la práctica. Con lo cual, todo lo que te ha pasado te convierte en la persona que eres y te permite eh, poder eso, ¿no? Como ayudar desde la práctica. Tú vas a entender, o sea, si tú lo estás viviendo ahora, si eres profesional y lo estás viviendo, es que vas a entender a tus pacientes mejor que nadie y darte cuenta que al final todo un regalo, todo un regalo. Entonces, queridos míos, no podemos cambiar el pasado, pero sí la interpretación que hacemos de él. Y si la interpretación que hemos hecho de él no es algo que nos ayude a construir la vida que queremos, podemos reinterpretar y para eso estamos aquí. Fran, y ya, por último, para ir medio cerrando el podcast, ¿con qué frase te quedas de todo lo que has dicho? Ay, creo que lo que acabo de decir, lo voy a repetir porque creo que es súper importante. No podemos cambiar el pasado, pero más importante de lo que nos ha pasado es la interpretación que hacemos de ello. Y si la interpretación que has hecho hasta ahora no te está ayudando a construir la vida que quieres, es momento de reinterpretar. Y para eso estamos aquí. Maravilloso. ¿Y tú, Jazz? Bueno, yo me quedo con una que dijiste hace un ratito, que es tu cuerpo, es el cuerpo que tienes hoy. O sea, acéptalo y desde el amor empieza a transformarlo, ¿no? O sea, como bien dices, la culpa no te lleva a nada, o sea, el rechazo no te lleva a nada. Desde esa energía, todo lo que hagamos cuesta el doble, incluso cuando lleguemos a puntito de llegar a la cima, volvemos a caer. Así que me quedo con eso. También pide ayuda. Si sientes que necesitas ayuda, pídela. Y luego también un tip para cuando veamos, ¿no? Que quizá necesitamos trabajar ese niño interior, ¿no? Del que tanto hablaste, ¿no? Si en algún momento dado en tu vida sientes o tienes comportamientos desorbitados, ¿no? O sea, sí, o sea, como un pronto bastante fuerte cuando sientes que un comportamiento te supera o reaccionas deliberadamente, eso es un reflejo de un niño interior herido. Entonces, si sientes que en tu vida, en algunas áreas de tu vida, en algunas situaciones, sientes esta reacción, que sientes como que te va a salir, que va a explotar, mira un poquito más hacia adentro. Y yo creo que también es momento para tomar conciencia también de lo que está pasando en tu vida, en cómo te relacionas, en cómo te comportas, y a partir de ahí pedir ayuda. Así. Me encantó, Jazz. Ay, gracias. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, queremos dejarles una pregunta y es, ¿qué parte de tu historia hoy podrías empezar a mirar no como una carga, sino como una oportunidad para conocerte más profundamente? La voy a volver a repetir, ¿vale? Para que ahí la escuchen mejor. Y es, ¿qué parte de tu historia hoy podrías empezar a mirar no como una carga, sino como una oportunidad para conocerte más profundamente? Bueno, pues ahora sí, chicos, llegamos al final de este episodio y como ya les dijimos, este podcast lo construimos juntos. Así que si hay alguna situación en tu vida, ¿no? Que hoy te esté pasando, que no sabes muy bien cómo actuar, o si estás acompañando a pacientes y no sabes muy bien también cómo acompañarlos, recuerda que nos puedes escribir, porque aquí vamos a ir eligiendo historias para poder hacer esa reinterpretación en los próximos capítulos. Así que
Cuéntanos qué te pareció este capítulo, qué te hizo sentido, qué fue lo que más te gustó, cuál es esa frase o esa oración, ¿no?, que te llegó más, y déjanoslas aquí, en el podcast. Nunca sabes también cuando una conversación puede ser, pues es un puente para abrir pues un nuevo camino hacia ti o hacia otra persona, así que también si esto resuena contigo te pedimos también que lo puedas compartir. Y bueno, pues si este camino resuena contigo, ya sabes que en nuestra escuela compartimos muchísima información con esta esencia, así que puedes también mirar un poquito más allá. Así que bueno, Fran, no sé si quieres decir algo. Nada, que muchas gracias a todos los que están acá y que bueno, que nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Chao, chao, gracias.